Hola jóvenes de octavo ABCD, pues vamos a continuar con el repaso número 3 con el tema impacto de las crisis mundiales. Iniciamos. Pues los antecedentes de la crisis del 29, luego de finalizar la Primera Guerra Mundial, la economía internacional entró en un ciclo de alza de valores como consecuencia de la superproducción de los años 20, la reapertura del mercado europeo y el desarrollo de las nuevas industrias. Los países de América Latina intensificaron sus niveles de exportación. Entre 1923 y 1929 se normalizó el comercio internacional y Estados Unidos liberó el orden económico con la policía de exportación del capital de inversión. A pesar de esta prosperidad, existían signos inquietantes en la economía mundial. La producción agrícola era excesiva en relación a la demanda. Los estados, por su parte, aplicaron políticas proteccionistas a sus productos a través de impuestos e importaciones. Pues las personas, sobre todo en Estados Unidos, experimentaron una bonanza económica, ¿verdad? Brindada especialmente a través del sistema de créditos. Las personas se endeudaron sin saber las graves consecuencias que traería dicha situación. De esta manera, en 1929, el sistema económico capitalista experimentó la mayor crisis de su historia. La economía norteamericana, que había beneficiado enormemente la devastación de los países europeos tras la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos aumentó su producción para llenar el vacío que había dejado las arruinadas industrias europeas y así lograron elevar significativamente sus ingresos. Pero las ansias de lucro y enriquecimiento llevaron a la industria norteamericana a continuar con su expansión acelerada y su especulación financiera. Se creó una superproducción que el mercado internacional consiguió absorber el resultado, que fue los precios que bajaron drásticamente, ¿verdad? Y se paralizó el mercado financiero. Muchas fábricas cerraron, las operaciones dejaron en la calle a miles de trabajadores. En este periodo se llamó la Gran Depresión de 1999. Pues para el final de la década de los 20, las exportaciones de los países de América Latina fueron disminuyendo como preámbulo de la crisis económica del 29. Los recursos financieros se redujeron notoriamente y los inversionistas extranjeros se vieron obligados a retirar sus capitales y cobrar la deuda. Eso nos pasó a nosotros, ¿verdad? Que como consecuencia de la crisis, pues el 70% de las exportaciones se perdió prácticamente, ya nos compraban el café, ¿verdad? Que el café era el producto que estaba en mayor auge dentro de la economía de nuestro país. Entonces, los terratenientes pues se endeudaron con los bancos, ¿verdad? Los campesinos que se les habían dado las tierras, pues ellas las tuvieron que devolver, ¿verdad? Otros se las quitaron por falta de pago y así sucesivamente pues fuimos afectados por esta crisis. De acuerdo con las condiciones de cada país se buscaron soluciones a la crisis. En algunos países la coyuntura se enfrentó a través de reformas moderadas, generalmente las propuestas para la clase dirigente. Entre otros lugares, la situación se enfrentó por medio de los gobiernos que se defendieron como populares, nacionalistas y antioligárquicos, a los que se les denominó populismo. Estos contaron con el apoyo de la clase obrera, los marginados, los desempleados y las masas general. Pues el intervencionismo del Estado. Con la recaudación de las exportaciones, los ingresos de los países disminuyeron, los precios internos de muchos productos bajaron y el número de desempleados se multiplicó. Además, frente a la escasez de recursos financieros, los estados perdieron incapacidad de importar. Los gobiernos decidieron asumir el control de las exportaciones y subsidiar a los productores, supervisar las entidades financieras, controlar las obras públicas y apoyar a aquellas industrias que pretendían reemplazar los productos que dejaron de llegar debido a las dificultades de importación. El intervencionismo del Estado y la forma como se pretendió impulsar la economía se vieron favorecidos por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, a causa que Europa y Estados Unidos aumentaron significativamente la importancia de alimentos. De igual manera, se incentivó la industrialización debido a su nueva suspensión de las importaciones. Sin embargo, él se descuidó de la agricultura y las actividades de campo, ¿verdad? Entonces, para hablar un poquito más acerca de la crisis de 1999, antes que pasemos a los procesos políticos que surgieron
Con respecto a la caída, entonces vamos a hablar antes acerca de la crisis del 29. A la Gran Depresión comenzó en Estados Unidos con el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York, pero que se fue extendiendo a los diferentes estratos del sistema económico, como el bancario, el industrial, el agropecuario y la construcción, y otros, lo cual comenzó a trascender las fronteras, de modo que se convirtió en una crisis mundial. Llevó la disminución grave del comercio internacional, con las caídas hasta el 60% de los precios de las cosechas, cayeron hasta un 70%. En algunos países, pues el desempleo, el descrecimiento llevó a enfermedades, hambres, cambios políticos, migraciones, hasta países con mejor oportunidad. Pero en sí, ¿qué fue la crisis del 29? Pues se le considera la Gran Depresión porque fue una recesión económica y social que se inició de Estados Unidos como una epidemia que se propagó en cascada por todo el mundo. Esta depresión económica se prolongó desde el 29 hasta 1940 o comienzos del 41 en algunos países, pues afectó grandemente a la producción industrial, ¿verdad? A la agricultura, a la construcción, a la banca, y se dice que fue el mayor crisis económica que más tiempo duró y que afectó a la mayor cantidad de los países del siglo XX. La gran crisis comenzó en Estados Unidos, que era la potencia emergente. Luego de la Primera Guerra Mundial, pues Europa dependía mucho de estas, en créditos, en importaciones, exportaciones. Debido a esto se formó un efecto dominó, el cual afectó al mundo entero, con sus pocas excepciones. Algunas de las naciones más afectadas fueron Austria, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Italia y Países Bajos y España. ¿Cuáles fueron las causas de esta crisis? Pues las causas de la Gran Depresión no son fáciles de definir y aún en día se discuten, pero podemos enumerar algunos factores. Por ejemplo, la quiebra de la bolsa de Nueva York, Wall Street, conocido como el Martes Negro, el cual ocurrió en octubre de 1929. La quiebra en cadena de miles de bancos, la paralización de empresas y negocios, casi paralización completa de producción y ventas, las malas políticas del gobierno estadounidense, efectos económicos de la Primera Guerra Mundial y mapa mundial. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta crisis? Pues una de las peores fue el desempleo o el paro parcial, que creó hambre, mendicidad, enfermedades en todo el mundo. Se calcula que en 1932 habían unos 40 millones de desempleados. El descenso demográfico, pues hubo disminución de bodas, natalidad y migraciones hacia las naciones donde había mejor opción para sobrevivir. Las clases de medidas y bajas sufrieron muchos hambre, miseria, muerte, etcétera, ¿verdad? Pero también se surgieron diferentes formas de gobierno, por ejemplo, el totalitario y de ultraderecha en Alemania, Italia, España, que llevaría finalmente a la Segunda Guerra Mundial. Entre las características de esta crisis económica, pues el efecto internacional afectó grandes naciones desarrolladas y subdesarrolladas, tercermundistas como nosotros, el país, ¿verdad? Aquí íbamos saliendo gracias al auge del café y ¡pum! Se vino hacia abajo, ¿verdad? Debido a la depresión del 29. Fuimos consecuente de eso. Una larga duración en la década más en algunas naciones. No había una única solución, pues todo dependió de las circunstancias de cada país y que influyó en la política exterior de las grandes naciones europeas. Esto permitió crear mecanismos de control y respaldo que podían evitar enfrentar esta situación económica. Pues los que se vieron más afectados con esto, pues todos los estratos sociales, ¿verdad? Y económicos se vieron afectados de todas partes. Algunos sectores económicos sufrieron más que otros, como siempre, ¿verdad? Ocurre en los diferentes países. Las personas que sufrieron fueron las más pobres, que vivían de sus salarios, o los pequeños productores del campo y del comercio. Se dice que el sector agrícola fue el más afectado, bajaron sus ingresos hasta un 70% y sus cosechas no tenían comprador que quedaran endeudados. Muchos perdieron sus propiedades, pero el sector bancario perdió la confianza del público y del empresario, y por ende se vino abajo, lo que significó que muchas personas perdieron sus ahorros. ¿Cómo resolvió esta crisis? Pues Estados Unidos comenzó una recuperación gradual, comenzó a asumir como el presidente Franklin, ¿verdad? En 1933, pues por el Partido Demócrata, puso en marcha un paquete político económico llamado New Deal, que junto a políticas de Estado se dieron en Estados un papel preponderante en la economía. Se atacó grave el problema del desempleo con políticas acertadas, pero se crearon leyes de seguridad social, ley de viviendas y un sistema fiscal mejorado, ya que en 1936 había un crecimiento acelerado en la economía del país.
Entonces, prácticamente, ¿verdad? Los consecuentes a esto, pues tenemos que el crack del 29 fue antecedido por un boom especulativo que había surgido a principios de la década de 1920, pues había llevado a cientos de miles de estadounidenses a invertir fuertemente en el mercado de valores. Incluso un número significativo prestaron dinero para comprar más acciones. Para agosto del 29, los brokers presentaban rutinariamente pequeños inversores más el valor de las acciones que estos compraban, que eran aproximadamente 8.5 mil millones, que habían prestado una cantidad mayor al monto total que estaba circulando en ese momento en Estados Unidos. Los precios ascendientes de las acciones estimularon a más personas a invertir. Esperaban que los precios de las acciones crecerían incluso más, pero la especulación provocó alzas mayores y creó una burbuja económica, pues el promedio de las acciones compuestas en septiembre claramente por encima de las normas históricas. Muchos economistas se ven en este evento como el más dramático de la historia económica moderna. Pero este 24 de octubre del 29 pues se había pasado su pico del 3 de septiembre, ¿verdad? El mercado finalmente cayó y empezó el pánico que llevó a la venta masiva de las acciones. En un solo día se negociaron 12 mil millones 894 mil 650. Al tratarse desesperadamente de mitigar la situación, esta venta masiva fue considerada como un factor central que contribuyó a la Gran Depresión. Sin embargo, los economistas e historiadores con frecuencia difieren de sus interpretaciones la significancia del crowd en este aspecto. Entonces, los factores que ocasionaron la crisis se puede pues resumir, ¿verdad? La crisis del subconsumo. Al lado de la superproducción también encontramos que la demanda de productos desciende motivada por la desigualdad de la distribución de la renta. El comercio internacional, ¿verdad? Falta de dinamismo en la época debido a la caída de la demanda. Y la especulación bursátil, a pesar de los problemas, los valores en la bolsa no dejan de subir, ¿verdad? Y la bolsa sube, pero los beneficiarios reales, las empresas, sino que por expectativas, del beneficio, ¿verdad? Y el sector financiero había quebrado y la inversión se redujo drásticamente. Entonces, prácticamente esa venta masiva fue lo que provocó la Gran Depresión. Eso era lo que les quería comentar sobre la Gran Depresión para que usted tuviera pues una idea más clara, ¿verdad? Igual la puede encontrar en las clases. Ahora, con respecto a los procesos políticos de América Latina, tenemos que después de la crisis del 29 se derivó en varios procesos, ¿verdad? Políticos populistas y reformistas. Populistas quiere decir popular, ¿verdad? El pueblo. Y reformismo, pues reformas leyes, ¿verdad? Se identificaron en varios países, pero en la zona centroamericana, por el contrario, predominaron las dictaduras militares en las cuales por lo general contaron con el respaldo de Estados Unidos. Luego tenemos que en Brasil, entre 1930 y 1945, Getúlio Vargas asumió el poder. Desde un comienzo buscó fortalecer la burguesía, la clase media, el ejercicio y los sectores populares. Todos ellos fueron beneficiarios de su política económica, de los puestos de la burguesía y de los programas sociales, ¿verdad? Usted puede ir leyendo en su libro de texto en la página 116 a la 118, ahí va a encontrar más con detalle, ¿verdad? La información. Argentina, en junio de 1943, un grupo de militares se tomó el poder. Hasta ese momento había ostentado los asentados, los banqueros y el comienzo de una nueva etapa, ¿verdad? De la historia de Argentina. Tomó como principal protagonista el coronel Juan Domingo Perón y elegido presidente de la República en 1946 y reelegido en 1951. México, la revolución que comenzaron en 1910 dio inicio a una serie de reformas que se continuaron en los años 30 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En su periodo se desarrollaron políticas como la repartición de cerca de 20 millones de hectáreas entre los campesinos. En 1937 se nacionalizaron las compañías ferroviarias, ¿verdad? Venezuela, perdón, acá nos pasamos Venezuela. Durante la crisis del 29, este país se vivió un poco más afectado gracias a la bonanza petrolera que transformó en poco tiempo el modo de vida de los venezolanos. Igual en su libro de texto lo va a encontrar más a profundidad. Los intentos de renovación en ese país estuvieron hasta 1930 en Ecuador en manos del Partido Liberal. A partir de entonces surgió José María Velasco Ibarra, ¿verdad?, como representante de la oportunidad de cambio para el pueblo ecuatoriano. Y tenemos Bolivia, la evolución de los gobiernos bolivianos en busca de una solución
de la crisis que encajaba en otros países y por último tenemos la dictadura centroamericana, ¿verdad? La mayor